El presente caso que es plataforma Ciudadano Horizonte versus Estado de Norvalia. Bien, voy a dar pase a mi compañero para que pueda dar a conocer. De compañeros, muy buenas noches. Mi nombre es Celso Casa Guayani. Presentaré los hechos centrales y el sistema competente. En el año 2024, el Estado de Norvalia enfrentó protestas contra reformas económicas. En ese contexto surgió la Plataforma Ciudadana Horizonte, integrada por periodistas, estudiantes y organizaciones sociales que difundían denuncias de corrupción y convocatorias pacíficas. Aunque en algunas marchas hubo violencia cometida por personas no identificadas, el Ministerio de Interior calificó a toda la plataforma como riesgo sistémico. Luego bloqueó sus cuentas, prohibió convocatorias e inició procesos penales. La primera pregunta es, ¿ante qué sistema internacional se puede presentar este caso? La respuesta es sencilla, en el sistema interamericano de derechos humanos, no en el europeo ni otro, porque Norvalia es un país americano que firmó convención americana. Este sistema tiene dos partes. Primero es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que cualquier persona o organización puede presentar una queja sin que tenga que ser la propia víctima quien la presente. La comisión revisa el caso y el Estado no soluciona el problema, lo puede pasar a la segunda parte, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que si puede dar una sentencia obligatoria contra el Estado. Además, ahora Beira sigue con restricciones fuertes y un juicio penal abierto, se le puede pedir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dicte medidas urgentes de protección mientras se resuelve el caso para que no sigan haciendo daño mientras tanto. Admisibilidad y competencia y requisitos generales. La Corte Internacional de Derechos Humanos tendría competencia ratione personae porque la petición se dirige contra un Estado parte. Bueno, en este caso se presenta en favor de personas naturales identificables. Como también sirve como contexto organizativo y permite individualizar a sus integrantes afectados. En este caso existe competencia porque los hechos pueden caracterizar violaciones de derechos reconocidos por la Convención Americana, ya sea libertad personal, legalidad, garantías judiciales, libertad de expresión, reunión, asociación y protección judicial. La competencia se cumple porque los hechos ocurrieron después de la entrada en vigor de la Convención para Norvalia. La competencia se satisface pues las actuaciones fueron ejecutadas en territorio sometido a su jurisdicción. El requisito de caracterización exige que los hechos tomados como verdaderos en esta etapa permitan inferir una una posible violación. No se requiere demostrar definitivamente la responsabilidad, sino exponer una controversia plausible. Admisibilidad, agotamiento y excepciones y plazo. La regla general del artículo 46 de la Convención exige agotar todos los recursos adecuados y efectivos. El artículo 46.2 establece también excepciones cuando no existe debido proceso. Se impide el acceso a los recursos o se produce retardo injustificado. Mm, para este caso, se emplea o han utilizado se ha utilizado la vía contencioso administrativo que no resulta razonablemente exigible. Dura en promedio más de 5 años, carece de efecto suspensivo y mantiene inaccesibles los informes clasificados. También se utiliza vía constitucional de recurso de amparo. Es el recurso de cierre indispensable si los jueces ordinarios fallan a favor del gobierno. En este caso, interponer un recurso de amparo o demanda constitucional ante el Constitucional de Norvalia contra la sentencia definitiva del Tribunal Supremo. También alega que el Poder Judicial validó una violación al debido proceso por mantener ocultas las pruebas de inteligencia y que la resolución administrativa vulnera directamente los derechos fundamentales de expresión y reunión de la plataforma. Eso sería todo. Voy a dar pase a mi compañero. Buenas noches, docente. Mi nombre es Sharon Rivera Julca. Para continuar con la exposición, mi tema son instrumentos y derechos vulnerados. En tema de instrumentos internacionales aplicables, tenemos el Instrumento de Convención Americana sobre Derechos Humanos, Declaración Americana de los Derechos, Interamericana, Pacto Internacional, Declaración Universal y Estándares de Libertad. Entre los derechos que fueron vulnerados, la principal es la libertad de expresión.
debido a que en base al artículo 13 de la Convención Americana prohíbe la censura previa y admite responsabilidades únicamente bajo condiciones estrictas. Otro derecho vulnerado también es el derecho de reunión y asociación y protesta social. La protesta social constituye una forma de ejercicio con la libertad de expresión y del derecho de reunión. El artículo 15 de la Convención permite restricciones solo cuando estas son prescritas por ley. De la misma manera, otro derecho que fue vulnerado fue la libertad personal, legalidad y garantías judiciales. La detención de Laura debe examinarse bajo el artículo 7 de la Convención, debido a que toda privación de libertad requiere base legal, finalidad legítima, necesidad, proporcionalidad y control judicial oportuno. Y otro derecho adicional que fue vulnerado fue la protección judicial y control convencional, en base al artículo 25, que exige un recurso sencillo, rápido y efectivo. No basta con un simple ordenamiento, siempre debe haber una acción formal. Para continuar, cedo a mi compañero. Muchas gracias, estimada Sharon. Buenas noches, docente. Mi nombre es Shelton Rentería y voy a hablar acerca de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cómo esta jurisprudencia acredita que el Estado de Norvalia vulneró la libertad de expresión. Primero, la Corte ha señalado en reiterada jurisprudencia que la libertad de expresión es uno de los pilares de la democracia. Por ejemplo, en la última tentación de Cristo versus Chile, estableció que la censura previa está prohibida. Esto se refiere a que el Estado no puede impedir que una idea sea difundida. En nuestro caso sucede algo parecido. El Estado bloqueó las cuentas de la plataforma Horizonte antes de demostrar que realmente se había cometido un delito. Es como si se cerrara el periódico por completo por una noticia que podría generar molestias, en lugar de analizar la publicación específica de un periódico, ¿no? Además, en los casos de Herrera, Ulloa, Recanese y Kimmel, la Corte indicó que el discurso político y las críticas al gobierno son especialmente protegidas. Incluso advirtió que sanciones excesivas podrían producir un efecto inhibidor, es decir, que las personas dejan de expresarse por miedo a ser castigadas. Otro caso importante es el de Granier y otros, donde la Corte señaló que el Estado tampoco puede restringir indirectamente a los medios, que particularmente en este caso, al bloquear las cuentas digitales de Horizonte, el resultado fue el mismo: impedir que la ciudadanía reciba la información y opiniones diferentes. Finalmente, vamos a aplicar un test tripartito para ver en qué medida el Estado no supera, lo hecho por el Estado no supera. Primero, la legislación directa, demasiado vagos, legalidad. Aunque legítimo, existían alternativas menos restrictivas, como investigar únicamente a las personas que realmente participan de la plataforma. Conclusión: la jurisprudencia de la Corte Interamericana demuestra que un Estado no puede limitar derechos mediante proporcionadas. La responsabilidad siempre debe ser individual, sustentada en pruebas y respetando el debido proceso. Muchas gracias. Buenas noches, docente, compañero, buenas noches. Mi nombre es Zenón Roldán Roldán. Bueno, hablaremos sobre la conclusión. En conclusión, el caso es viable ante el sistema interamericano. Existe una afectación acumulativa, estigmatización, bloqueo digital, prohibición de protestas, detención, proceso penal y falta de tutela judicial. El Estado debe dejar sin efecto la calificación del riesgo sistémico, desbloquear las cuentas, cesar las prohibiciones generales y revisar el proceso penal basado en expresiones protegidas. También debe reformar el tipo penal vago, garantizar el control judicial previo para bloqueos, permitir contradicción sobre
sobre reformar sobre la información reservada y indemnizar los daños ocasionados. Como garantías de no repetición, deben establecerse protocolos para protestas que serían de mucha ayuda, mecanismos rápidos de impugnación y capacitación a jueces y autoridades. La enseñanza principal es que el orden público no puede utilizarse como una fórmula automática para silenciar críticas. Al contrario, en una democracia, el Estado debe proteger especialmente la libertad de expresión, la protesta pacífica y el pluralismo. Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, docente. Eso sería respecto al caso elaborado.